Es un privilegio poder darle la bienvenida a esta nueva capacitación, este primer encuentro del seminario extracurricular, el proceso contencioso administrativo. Del mismo van a estar a cargos el doctor Gustavo Espacarotel y lo acompaña Susana Martínez Paz. Nosotros, desde la Escuela Judicial, como siempre, eh, les agradecemos su presencia y les pedimos que participen activamente de las clases. Eh, Sin más preámbulos, me gustaría entonces sí poder presentar al doctor Gustavo Espacarotel. Él es abogado, es escribano, es especialista en Derecho Administrativo y Económico, es docente de grado y de posgrado. Gustavo es juez de Cámara Contencioso Administrativo, es autor de varias publicaciones, entre ellas recursos judiciales en el proceso contencioso administrativo. También se ha destacado en el campo de la investigación, académico en el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Susana también es abogada, es especialista en Derecho Administrativo, es diplomada en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura en Derecho Ambiental, cursos de posgrados como por ejemplo Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es relatora de la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata. Es docente y últimamente ha publicado eh, un libro llamado Vías de Derecho Administrativas, Regímenes Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hecho las presentaciones, nuevamente agradecerles y Gustavo, Laura, bienvenidos a la clase de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Es un honor para mí estar en la Escuela Judicial, no obstante que, como bien dijo aquí este, el coorganizador, Montoya, juntamente con Martínez Corte, soy asesor académico fundacional del Consejo y formo parte del fuero también fundacional desde el año 2004. Ya va a ser casi 19 años. Y digo que es un honor porque cuando Sergio Torres, a quien también le agradezco, al doctor presidente de la Corte actualmente y presidente del Consejo de la Magistratura, hizo la propuesta, lo hizo en relación a que tenemos la necesidad, los académicos del Consejo de la Magistratura, concitar la mayor posibilidad de aspirantes al fuero. Queremos que realmente los resultados sean exitosos y para ello es que vamos a procurar didácticamente ofrecer todas las herramientas pedagógicas disponibles, ya no solo como académico a la hora de evaluar, sino ahora en el campo de la enseñanza. Me acompaña, como bien dijo el doctor Montoya, la doctora Laura Susana Martínez Paz, que trabaja en la Cámara Contencioso Administrativo también y en el Foro Contencioso hace más de 15, 20 años casi. Y entiendo que ambos vamos a formular un seminario lo más dinámico posible, con participación de ustedes. La idea metodológica es dar una base teórica y luego dedicarnos a exponer en relación a algunos casos, algunos que tienen base fáctica real y otros que son hipotéticos, sobre la experiencia que como académico hemos tenido a la hora de evaluar, ¿no? Es un fuero, el Fuero Contencioso Administrativo, recientemente Nobel, no obstante que cumple 20 años en la historia judicial de la provincia de Buenos Aires, es poco eso. Entonces, lo que denominamos los aspirantes o la clientela en cada concurso no es muy numerosa. Esto significa que nosotros procuramos que las autoridades del Consejo, en su caso luego el Senado y el Ejecutivo, tengan una oferta disponible a la hora selectiva, lo más abundante posible y formativamente y académicamente también en lo posible de excelencia, para que el servicio de justicia vaya adquiriendo una dimensión
de mayor calidad, eficacia y eficiencia bajo los nuevos principios del constitucionalismo o del modelo constitucional de derecho. Y es en esa órbita entonces a lo que nos vamos a dedicar en esta breve introducción. Cuando decimos que es dinámico es que vía chat pueden hacer las preguntas pertinentes y luego destinaremos un espacio para evacuar las mismas. Si estamos de acuerdo, ahí entiendo en el auditorio una gran cantidad de personas conocidas, muchas de ellas que también trabajan en el fuero, como profesionales, auxiliares letrados, secretarios y jueces también. Próximamente va a haber un examen de selección para camaristas y es esa la inquietud mayormente que nos moviliza a hacer este tipo de jornadas. Como bien les decía, el Fuero Contencioso Administrativo tiene antecedentes. Los antecedentes en provincia de Buenos Aires vienen de la mano del constitucionalismo de la provincia de Buenos Aires y de la mano del constitucionalismo nacional. Ustedes saben muy bien que batalla de Cepeda de por medio y la incorporación de la provincia de Buenos Aires en la Confederación, las provincias se han reservado derechos y entre ellas las causas contenciosas, denominadas contenciosas de Hacienda, fueron dirimidas, originariamente dirimidas. Estoy tocando algo y a lo mejor se pierde. Ahí está. Bien. Originariamente dirimidas por tribunales superiores. No había un fuero descentralizado como ahora. Probablemente estos temas muchos lo sepan, pero como también aspiran al fuero profesionales que naturalmente a lo mejor se dedican a otras materias del derecho, están en la escuela judicial, tenemos que también que ser generosos con esos aspirantes y recordar que existió una ley que era la 166 que organizó el Tribunal Superior de Justicia en 1857 y que la forma de revisar los actos de gobierno era a través de un recurso de apelación en las causas denominado causas que luego se llamaron de Hacienda, pero que los gobernantes o asuntos de gobierno en que los particulares podían demandar. La Constitución de 1873 ya las denomina causa contencioso y establece una instancia única y de juicio pleno. Y aparece una palabra que durante siglos generó se puede decir, un obstáculo insalvable, que era la previa denegación de autoridad administrativa. Es decir, que estos eran resabios de un sistema contencioso de origen monárquico. Ustedes no saben que los orígenes de esto eran ni más ni menos que orígenes continental europeo y venía recién hay una leyenda de la doctora Martínez que no alcancé a leer. Le estaba explicando que ese resabio del sistema continental europeo, de King Can Do No Grow, esto significa que el monarca no podía generar daño, generaba la indemandabilidad del Estado. Luego, cuando las cuestiones involucraban al fisco, la teoría del fisco permitía que una porción del gobierno, es decir, la porción patrimonial, fuera a juicio. Pero luego quedaron distintos obstáculos, que era el reclamo previo y la denegación. Es decir, que antes de llevar a juicio la administración, había que preavisar. Esto quedó en la Constitución del año 89, que le agrega no solo la previa denegación, sino la retardación, que se reprodujo hasta la Constitución de 1934 a través del 149, inciso 3. En esta breve síntesis estamos explicando cómo el Estado, modelo de derecho y la Constitución de 1924 tuvo que empezar a formar un nuevo sistema de juzgamiento de los actos en ejercicio de la función administrativa que dicten, en este caso, el gobierno y los municipios y los entes descentralizados y otros sujetos en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir con esto que las
situaciones no suceden por generación espontánea, sino que tienen una causalidad. Y el origen muchas veces forma un resabio cultural. Ese resabio cultural puede ser un remanente en antiguos formadores, en antiguos gobernantes o en actuales gobernantes que tengan una formación que precede la modificación constitucional del 94. Entonces ustedes van a ver que muchas veces en sede administrativa, cuando todavía se sigue hablando de reclamo administrativo previo, la acción procede con demandabilidad directa. Estoy como anticipando el final en un supuesto, pero lo anticipo a los fines de que vean de que es necesario saber de dónde venimos para saber por qué existen algunos cartabones. Veníamos en una consulta, por ejemplo, integramos una causa que se llama CASH, en un amparo, una demanda de medicación contra idioma, entidad autárquica, sobre una criatura cuadripléjica y atención domiciliaria. El reclamo se hizo a través de carta documento. La Cámara en ese caso venía denegado por un juez de primera instancia en materia penal. Ya entonces tenemos que un juez de primera instancia en materia penal, que es juez de la Constitución, rechaza la demanda por inadmisibilidad, por ausencia de reclamo previo. Viene a Cámara, la Cámara se tiene que integrar por recusación de uno de los jueces, y uno de mis colegas, en este caso un camarista civil, dialoga conmigo, procesalista, ese camarista civil. Me dice, ¿cómo es, Gustavo, bien el tema del reclamo administrativo previo? Siendo camarista civil es razonable que me lo plantee. Le digo, estamos frente a una entidad autárquica y frente al idioma, y en el amparo y demandabilidad directa. No es necesario agotar la vía. Por lo demás, si nosotros nos circunscribimos también a la realidad fáctica, ustedes saben muy bien que aún haciendo el reclamo previo, IOMA está en una situación de mora tal que eso va a dormir el sueño de los injustos y probablemente tenga que interponer un amparo por mora porque no le van a contestar. Porque hoy realmente el servicio de salud, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina, post pandemia, en los tres efectores, en la administración pública, en el servicio de obras sociales sindicales y en el servicio de medicina prepaga, en los tres efectores está colapsado. Es decir, esto no es una carga solamente para la provincia de Buenos Aires. Todo lo contrario, el sistema estatal del servicio de salud provincial viene a soportar esa carga o remanente de la inactividad prestacional de los sectores privados o públicos no estatales, como son las obras sociales. Los antecedentes prosiguen con el Código Contencioso precedente al actual, que es la Ley 12.008, que rigió desde 1905, el llamado Código Varela. Reitera los conceptos de que para demandar al Estado debería existir un acto de resolución definitiva, una autoridad administrativa, es decir, un criterio subjetivo, una previa denegación y le agrega un derecho de carácter administrativo que la Suprema Corte durante muchísimos años, por lo menos hasta el caso Rusconi es de 1995, un 14 de julio, como la película, nacido un 14 de julio, recién ahí se dejó de interpretar el concepto carácter de derecho como sinónimo de derecho subjetivo, y esto era realmente un cuello de botella, porque quedaban excluidas todas las situaciones jurídicas subjetivas que no tengan esa calidad de derecho subjetivo, a saber, intereses legítimos, derecho de incidencia colectiva, intereses simples, u otras situaciones que a raíz de la reforma constitucional del 94 ingresan en lo que nosotros conocemos como caso o causa. Vino entonces la reforma del año 1994 y hay dos cláusulas que para todo aspirante al fuero contencioso administrativo viene a ser como el Ave María para los que son creyentes y el Padre Nuestro. Y para los que no son creyentes y creen en el destino, se juegan el destino detrás de este artículo 15 y 166. ¿Mm?
El artículo 15 consagra la tutela judicial continua y efectiva. Es muy importante la consagración de, bien digo, este artículo 15. ¿Por qué digo que es tan importante? Y porque opera realmente una modificación orgánica a las leyes de procedimiento administrativo. Ustedes saben que tenemos todavía vigente en la provincia de Buenos Aires la ley 7647/70 que rige el procedimiento de acceder al trámite administrativo en la provincia de Buenos Aires. Al no estar modificada, todos los procesos legitimatorios, por ejemplo el artículo 10, establecen categorizaciones de admisibilidad para ingresar al procedimiento. Pero con un artículo 15 que opera realmente una modificación orgánica, dice: la provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia. Ese acceso irrestricto a la justicia hace de que todo sujeto tenga derecho a acceder al proceso. Luego veremos la categorización y el estándar cualitativo que se le asigna al sujeto. Una cosa es ser parte del proceso, es decir, legitimatorio al proceso, y otra es ad causam activa, una vez que ya estoy en el proceso que puedo pedir. Pero el acceso al proceso es irrestricto. La gratuidad de los trámites y asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes. La inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos de todo procedimiento administrativo judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave. Entonces realmente es una cláusula que tiene carácter operativo, que tiene un carácter imperativo, un mandato de contenido positivo, y tiene un carácter proactivo, es decir, de progresividad de derechos. Segundo, 166, último párrafo. El convencional constituyente sale del criterio subjetivo para considerar las causas contenciosas administrativas e ingresa en el supuesto de los casos. Vamos a explicar cuando hay un caso. Y le agrega por actuación, que es el obrar positivo, activo del Estado, u omisión, que puede ser formal o material. La formal es el mero transcurso del tiempo y la material es la omisión de un comportamiento frente a un mandato positivo. Vamos a dar ejemplos también. De la provincia, acá viene la parte orgánica, activa, contra quienes, la provincia, los municipios, los entes descentralizados, y el criterio que adopta también deja de ser subjetivo porque dice, y otras personas, y le agrega, coma, en ejercicio de funciones administrativas. Y esto quiere decir que sujetos de derecho privado, en tanto y en cuanto cumplan cometidos de poder público delegados por la ley, también van a poder ser sujetos del proceso contencioso pasivos o activos. Y luego hablan que serán juzgados por tribunales competentes, con lo cual descarga de la competencia originaria que antes tenía la Corte en tribunales, de acuerdo con los procedimientos determinados por la ley, el Código Contencioso, que establecerá los supuestos en que resulta obligatorio agotar la vía. O sea que la regla general sería el no agotamiento y la excepción, los supuestos en que resulte obligatorio. Realmente es una cláusula que merece este análisis, que podemos desglosarlo en estos 6 tópicos. ¿Qué se entiende cuando hay un caso? Que esto es muy importante, no se va a la justicia a título consultivo, no se va a la justicia por las dudas. A la justicia se va aportando la titularidad de derechos, y esos derechos deben tener una situación
correlacional, es decir, deben surgir de una relación jurídica, y en esa relación jurídica debe haber conflicto o intereses contrapuestos. Y luego de ese conflicto también debe haber afectación, es decir, afectación de derechos. Acá me dicen que tengo una pregunta en el chat. Que la hacemos espontánea, si quieres, Juan. Sí, Gustavo, Claudia Rubale te pregunta Muy bien. si cuando habla de otra persona es amplio. Sí, absolutamente. El criterio subjetivo es amplio. La condición o límite al criterio amplio, ¿sabe cuál es? Que ese sujeto, vamos a suponer que sea un sujeto de derecho privado, una sociedad anónima, cumpla cometidos delegados, barra le denomina cometidos o delegación transestructural de cometidos, cometidos de poder público. Ejemplo, Coviare Sociedad Anónima, concesionario de peaje, es una sociedad anónima. Pero en la relación de un contrato de concesión de obra pública, donde usted circula por una autopista y paga un peaje, y es un tercero ajeno a la relación jurídica sustancial, si usted demanda a Coviares y su derecho se apoya en una atribución del contrato que haya sido derivación de un régimen contencioso no industrial ni comercial, seguramente esa causa va a ser demandable en el fuero contencioso administrativo. ¿Mm? Pero puede haber otras demandas que tenga contra Coviares que no se deriven de una norma que le delegue competencias propias del Estado. Por ejemplo, entre las competencias estatales que se le delega a los concesionarios son designar inmuebles a expropiación. Porque ustedes saben muy bien que la ley de expropiación de la provincia de Buenos Aires ya tiene en sus primeros artículos la ley previa y la declaración de utilidad pública para supuestos de expropiación. No es necesaria una ley concretamente, pero la afectación de las tierras aledañas para el ensanchamiento de la ruta sí necesita la consignación previa del pago previo del 17 y la anotación marginal que diga inmueble sujeto a expropiación. Muy bien, esa atribución es estatal, pero que un privado pueda, por delegación, designar inmuebles a expropiación es exorbitante, ¿eh? Y son propias del Estado. Si de allí se derivan intereses contrapuestos y afectación del círculo vital de derecho de la persona, pues luego esa situación, esa relación jurídica es recipendiable dentro del fuero contencioso administrativo. ¿Estamos ok? De hecho, Dentro, sí, recordaba, a doctora. cuento de esto, Sí, que Laura. de hecho uno de los primeros casos que resuelve la Suprema Corte en el marco de la implementación del fuero fue entre dos privados, que fue Consorcio de Puertos de Gestión contra una empresa privada, pero inclusive el consorcio como actora involucraba cuestiones atinentes a la concesión del uso portuario y temas tarifarios que, en la medida que involucraban una cuestión atinente al contrato y función administrativa, fueron enjuiciables en el marco del contencioso administrativo, si bien la Corte en competencia originaria en ese momento. Pero bueno, como ya Correcto. en el 2002, la Corte en este caso refleja, bueno, la recepción de este criterio amplio de personas, ¿verdad? En la medida en que sean en ejercicio de función administrativa. Y es importante lo que dice la doctora, gracias Laura, porque habla de un consorcio de puerto de gestión y tenemos que ir a la naturaleza jurídica y son entes públicos no estatales. Es decir, no está el Estado presente. Y la otra era una empresa privada. Entonces teníamos a una empresa privada que demandaba a un ente público y no estaba el Estado presente. Y la Corte, ayornándose, abre el juicio por el 166, declarando una ultraactividad, en este caso de la cláusula, porque todavía el fuero no estaba implementado,
y código y fuero debían implementarse en forma conjunta, con lo cual la Suprema Corte en ese momento juzgaba, y lo vamos a ver más adelante, con el Código Varela. Con el Código Varela no hubiera podido ser recipendiable o recibida esa actuación. Así que el concepto de persona es amplio. El caso viene de alguna manera de lo que se considera la doctrina de la reserva del caso federal. Viene de la ley de jurisdicción, la ley 24, una de las primeras leyes de la Organización Constitucional Argentina. También ustedes tienen presente la ley 48 como la que ustedes a través del artículo 14 conocen como recurso extraordinario federal. Pero la ley de organización del Poder Judicial de la Nación, la ley 24, ya hablaba de casos, y esto viene de la Constitución de Filadelfia de 1776. Es decir, la existencia y necesidad que haya o exista un caso para que el asunto sea justiciable. Y esto lo utiliza la Corte de Nación y la Corte de Provincia permanentemente. Rechaza muchísimas demandas por ausencia de caso, por no haber afectación de derechos concretos. Esto es muy importante que lo tengan presente. Y así, por ejemplo, lo hace cuando la demanda la plantean legisladores. El caso Tomás, con el aumento tarifario en la época del gobierno de Macri, se me viene así a la cabeza, ¿no? Y vino Tomás y portando una legitimación de legislador, y usted como legislador no tiene un estatus distinto más que un ciudadano común. Y lo rechaza por ausencia de casos o de legitimación. Y quiero hacer hincapié en esto, entonces. Las clásicas clasificaciones de situaciones jurídicas subjetivas, ¿siguen vigente o no? En sentido formal, para acceder a la justicia, con el artículo 15 y 166, cualquier situación puede ser justiciable, es decir, puede radicarse la petición en sede judicial. Luego viene la segunda etapa de análisis, el carácter de parte. Luego, si es por amparo y es parte, puede ser singular o colectiva, y hay un registro colectivo. Y luego hay que ver en si es amparo, si hay arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y en tal caso si hay vulneración o no de garantías o derechos constitucionales. Entonces, la legitimación tiene distintas etapas y distintos pasos que son inherentes a la entidad de la titularidad del derecho que uno aporta, porque eso va a fijar el alcance de lo que puede pedir. Porque si yo soy un aspirante al fuero contencioso administrativo y aprobé el examen entre 600 aspirantes, aprobamos 30, y no estoy en la terna y planteo una acción contencioso administrativo, tengo que ver qué es lo que estoy pidiendo. ¿Voy a tener derecho a ser parte? Sí. ¿Qué situación jurídica subjetiva tengo en la clasificación tradicional? Un interés legítimo. ¿Por qué? Porque la administración va a aceptar en una terna aspirantes, en este caso 3, son un total de 600. Es decir, que frente a una pretensión de 600, la prestación de vida del Estado es menor. Esa situación de concurrencia hace que no tenga un derecho subjetivo adquirido a la terna. No voy a poder decirle, señor juez, inclúyame en la terna. Pero sí le voy a poder decir, señor juez, el proceso de selección violó las normas de seguimiento del Estatuto del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque sí tengo un derecho a que el proceso constitucional sea en debida forma. Y entonces, ¿qué va a hacer un juez? Probablemente anule y reenvíe, controla judicialmente. También puede decir, vea, estoy excluido y no motivaron, el caso Sarlenga reconocido. Puede anular y ordenar motivar,
pero no va a sustituir. En cambio, si mi derecho es a una jubilación y una pensión, también soy parte en el proceso, pero el orden jurídico ahí me atribuye el 100% de la prestación y objetiviza en años de servicio y aportes, de manera tal que el derecho adquirido al beneficio no me lo da un juez, sino me lo da la ley. Y en tal caso, el juez ahí puede sustituir. Si el IPS no otorga el beneficio, un juez lo puede otorgar. No lo está otorgando el juez, ¿quién lo está otorgando? La ley. Porque está arreglado, no es potestativo. En cambio, el proceso de selección de magistrados, por ejemplo, o una licitación pública, son procesos complejos, y aquí me remito al tomo 2 de Marienhoff, que distingue actos conjuntos de actos complejos. El acto complejo hace que el antecedente es causa y consecuencia del acto posterior, y el acto posterior no pervive con independencia sin la totalidad de los actos coligados. Esto lo dijo la Corte en el caso de Castelli, cuando De Castelli queda con acuerdo del Senado excluido para acceder a la culminación del proceso como aspirante a la Cámara de Casación Penal. Era camarista penal. En el medio del proceso selectivo, cuando se estaba discutiendo el acuerdo del Senado y se le había otorgado, luego surge un informe negativo en materia de derechos humanos y el gobernador manda otro pliego. Viene la demanda a la Cámara y llega a la Corte y la confirma, reconocido abogado administrativista, el defensor de Castelli, y que plantea un reconocimiento de derecho y plantea que directamente la justicia le asigne la culminación del proceso selectivo, es decir, lo reincorpore, anule el pliego que envió el Ejecutivo y lo restablezca en el proceso selectivo encaminado hacia el decreto de designación. En la Cámara se le dijo que el proceso es complejo, no estaba concluido y que no hay un derecho al decreto adquirido. Recién va a tener derecho al cargo una vez que concluya todo el proceso, y es con la jura ante la Suprema Corte. Y esto nos pasó a nosotros, los camaristas fundacionales. Aprobamos el examen con acuerdo de Senado y decreto en el año 98. ¿Saben cuándo nos tomaron la jura? En el año 2004. Y tuvo que existir una acción colectiva. En el medio, mis colegas me decían, ¿vas a hacer juicio? No, porque si no está el órgano, por más que tenga decreto, no tengo un derecho. En definitiva, no hay caso. Entonces, esto es importante. Mire todo lo que se deriva de esta expresión y cómo en un examen uno puede quedar afuera si no analiza bien estas controversias o contingencias. Por eso, mi postura es: la expresión caso o causa exige derecho, controversia, afectación del círculo vital de derechos y luego qué alcance se le asigna a ese derecho. ¿Y cuál va a ser el alcance? Si yo demando de Estado, me tengo que cuestionar a qué se obligó al Estado. Típica demanda: me robaron 14 veces el auto, demando al Estado por omisión en el deber de seguridad. Tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema, la Suprema Corte, que la omisión del Estado procede frente a la violación, el viejo 1074 del Código Civil también lo decía, frente a la omisión ilegítima puntual, pero no frente al deber genérico de seguridad. Si no, caeríamos en el absurdo de poner 45 millones de policías frente a 45 millones de argentinos. El Estado
cuando es garante de nuestra seguridad, y puede ser el análisis aún más profundo, si yo les pido a ustedes que busquen la cláusula constitucional, nacional o provincial que hable de la seguridad pública, o qué estatus jurídico le asignamos a la seguridad pública, si es un derecho humano, si es un cometido esencial del Estado. Esto es muy importante que se sepa, para saber luego cuál es el alcance que yo le voy a asignar al derecho para que el Estado se le pueda exigir una acción o omisión frente a la violación o no de un deber jurídico o una obligación o un mandato positivo. Al respecto, otra causa que se me ocurre fue la de el famoso boleto escolar, el boleto estudiantil. Ya había salido aprobado por ley y nunca se había instrumentado. Entonces había una ley que había instaurado el boleto secundario estudiantil y el Poder Ejecutivo no lo implementaba. Se sucedieron amparos colectivos. Lo primero que se analiza es, ¿hay una omisión ilegítima de un mandato positivo? Y en tal caso, ¿cuál es el argumento del Estado para no implementarlo? ¿Estamos afectando una omisión estatal o también hay deberes o relaciones jurídicas privadas? ¿El transporte público de pasajeros es estatal, público estatal o no estatal? Las empresas de transporte son privadas, las tarifas las regula el Estado, pero forman parte de la ecuación económico-financiera. Y otorgar la ley que otorga el boleto estudiantil, ¿qué genera en relación a la tarifa? Un subsidio. Con lo cual hay movimiento presupuestario. Entonces, ¿hasta dónde puede ir un juez a obligar? Bueno, ¿qué es lo que hicimos desde la Cámara? Al hacer lugar, previamente, ¿qué corroborábamos? Es que estén afectadas las partidas presupuestarias. Entonces, ese es otro dato importante a la hora de analizar la existencia del caso, causa, la acción u omisión. La función administrativa. La función administrativa, como les acabé de explicar, es amplia. Vamos bien con la hora. Quiero luego más dedicarme a los casos, que ya de alguna manera los estamos anticipando. Pero hay función administrativa en los tres poderes del Estado, y hay función administrativa, como vimos, en los entes públicos no estatales, colegios profesionales, obras sociales, y en los entes privados, como vimos, sobre todo las prestatarias de servicio público. Por eso el carácter subjetivo queda siempre y es analizable desde la mano de la función administrativa. Y como dato original, el Código Contencioso se incluye como parte activa de los sujetos al propio Estado para que sea parte en el proceso demandando la nulidad de sus propios actos. Si bien no está legislada la acción de lesividad, por el artículo 3 y siguientes, puede el fiscal de Estado demandar la nulidad de actos del gobernador. Es más, lo puede hacer aún habiendo dictaminado antes, no como fiscal defensor del proceso, sino como fiscal en la parte de la vista fiscal en el procedimiento de la 7647.